Muchas gracias por la presentación. Para nosotros es un privilegio poder viajar y asistir y estar con ustedes acá. Primero, estoy acompañado de un equipo, represento a un grupo de ingenieros que trabajó el año 2010, el periodo de la reconstrucción de Chile. Y de poco voy a ir contando cómo hemos ido avanzando en este proceso, que es entre técnico, ingenieril, ¿cierto? Y también algo social. Nosotros, hemos recibido, nos comunicamos tiempo atrás con el ingeniero Alfredo Naranjo, en nombre del Colegio de Ingenieros, que nos invitaba, también con el favor, ¿cierto?, de la Cancillería, de la Embajada de Ecuador, Chile en Ecuador, y con la gentil invitación, agradecemos, ¿cierto?, estar acá. Bien, una de las cosas que nosotros conversábamos tiempo atrás era cómo saber de la realidad de Ecuador, porque no teníamos, ¿cierto?, certeza de cómo es Ecuador. Hoy día nos vamos dando cuenta de una realidad que es mucho mejor de lo que nosotros habíamos pensado. Me habían hablado que la infraestructura estaba, con un decaimiento. Es verdad que a nivel latinoamericano también tenemos un decaimiento económico, pero muy linda sorpresa fue llegar a Ecuador, bajarme al aeropuerto y comenzar a ver un nivel de infraestructura muy bonita que no tiene nada que envidiar de Chile. Por otro lado, he visto, ¿cierto?, el tipo de construcción que hay, que es principalmente en hormigón, que es algo que también ocurre en Chile. Y hemos ido también comparando estos 2-3 días anteriores cómo ha sido, ¿cierto?, comparando numeración, metros cuadrados, algunas normas, y la información que hemos logrado comparar a través de email. De ahí nos hemos ido formando la idea. Y terminamos de hacer la presentación en el tiempo que hemos estado acá, que han sido 2-3 días anteriores. Así que nos hemos ido enterando de cuestiones, ¿bien? Y favorablemente, por supuesto. Así que paso a continuación a empezar la presentación y, como decía el ingeniero Naranjo, vamos a tocar temas como son los cambios que hemos sufrido, que no han sido menores. Han pasado 5 años ya. Y bueno, el impacto inicial que tiene un terremoto nadie lo espera, nadie, ¿cierto?, está preparado porque afecta a nuestras familias y a nuestros seres queridos. Han habido muchos cambios en términos tecnológicos. Hemos integrado tecnología que se ha ocupado, ¿cierto?, en estudios profundos del suelo, la integración de estructuras junto con la geotecnia, de una ciencia que no es antigua. La geotecnia no tiene más de 50 años en el mundo. La tecnología, ¿cierto?, nos ha apoyado. 5 años atrás no teníamos ni el WhatsApp, tampoco teníamos el Dropbox, tampoco teníamos Google Drive. Un sinnúmero, ¿cierto?, de cuestiones tecnológicas que hoy día nos permiten comunicarnos. Eso es un tema importante, el lograr comunicarnos. Y en ese desarrollo tecnológico, nosotros para el periodo del terremoto hicimos una plataforma digital a través de la web que permitía de una manera simple y rápida subir un requerimiento, una solicitud, una emergencia, una señora, ¿cierto?, que no sabía qué lo que pasaba con su casa, y posteriormente esa información se subía y llegaba a manos de algún ingeniero, y este ingeniero de alguna forma revisaba la información y emitía un grado de criterio, obviamente mucho más rápido y más ágil que ir a terreno, que obviamente también tiene otra ventaja, pero en situación de emergencia muchas veces se necesita algo rápido y comenzar a descartar. El levantamiento de información es gradual y es reiterativo. Uno no va a ver un cliente una vez, sino que lo va a ver 2-3 veces, lo conoce, lo entiende. Bueno, en la emergencia es más necesario y es más rápido. La plataforma entonces nos ayudó. De ello vamos a hablar un poco más. El riesgo sísmico es un tema que ya, ¿cierto?, tiene mucho más tecnología por medio, incluye maquinaria, certificaciones, equipos calificados, correlacionados con los datos, etc. Principalmente para hacer mediciones de lo que de lo que se dañó y de lo que se va a diseñar. Lo vamos a ver. Por otro
otro lado, el mercado. Porque el mercado, yo he visto, ¿cierto? Ahora puedo decirlo, a ciencia cierta, Ecuador se parece mucho a Chile, o Chile se parece mucho a Ecuador, porque construimos principalmente en hormigón, y eso es algo recurrente desde, pensemos, ingenieros de los más antiguos en Chile, Elías Arce, Lientelman y otros más, pero estamos hablando de fácilmente 80 años más o menos. Hormigón. Sin embargo, el mercado ha ido cambiando, y si vemos estadísticas a nivel mundial, regularmente se aplica, digamos, otra técnica y también se ocupa el acero. Entonces, el cuestionamiento nos ha hecho, ¿cierto?, en el transcurso de 5 años, comenzar a ver el mercado y ver qué es lo que está pasando y por qué nosotros hacemos las cosas siempre de la misma manera. Así que hemos investigado, apareció el concepto nuevo del value engineering, que es la ingeniería de valor. Es más cara en términos de tiempo, porque justamente si alguien, un cliente nos dice, oye, yo quiero construir un edificio, yo le digo, bueno, hagámoslo de manera más segura, de la forma que siempre se ha hecho. Pero si comenzamos a evaluar y a estudiar, ¿cierto?, tecnología nueva, lo más probable es que la respuesta no sea tan evidente. Eso también lo vamos a ver. Bien, y ahí aparecen las oportunidades y mejoras. Vamos a entrar entonces en pie derecho. Les voy a compartir también algunos saludos. Por ejemplo, de una autoridad como es don Miguel Reyes. Don Miguel Reyes es el presidente de los bomberos de Chile, que dicho sea de paso, los bomberos de Chile trabajan ad honorem, no cobran por su trabajo, ¿ya? Es una entidad que, a pesar de no recibir ingresos por el trabajo de cada uno de los bomberos, sí tiene mucho poder en Chile, porque, particularmente en el terremoto, los bomberos fueron aquellos que salvaron la condición de Chile y la gente. Por ende, ¿cierto?, el círculo nacional, gubernamental, social, está muy fuerte con los bomberos. Les voy a compartir el saludo que, si me puedes ayudar acá, porque sabes que no encuentro el... Aquí está. Bueno, mi nombre es Miguel Reyes Núñez, presidente nacional de Bomberos de Chile, dirigente nacional del año 1998, y llevo ya 10 años como presidente de nuestra institución, que ha estado fundamentalmente preocupado de la obtención permanente de mayores recursos para el funcionamiento del Sistema Nacional de Bomberos. Bueno, el terremoto del 27 de febrero nos sorprendió a todos, entre otros bomberos, que es el organismo esencial de respuesta ante la emergencia. Tuvimos cerca de 300 cuarteles dañados, algunos de ellos de tal magnitud que prácticamente había que pensar en demolerlos, porque constituyeron un verdadero peligro público. La siguiente actividad que tuvimos fue ver cómo podíamos cuantificar este daño. Y para ese efecto tuvimos la fortuna de que un distinguido ingeniero, don Rómulo Vidal, que encabezaba una organización voluntaria de calculistas por Chile, nos ofreciera su colaboración con el objeto de evaluar algunos de nuestros cuarteles para ver su situación constructiva y posibilidades de reparación precisamente en el corriente plazo. A raíz del terremoto del año 2010 quedó de manifiesto que la primera respuesta que tuvo la comunidad fue la de los bomberos. Cerca de 16.000 hombres y mujeres a 10 minutos de ocurrir un terremoto, después de organizarse en sus casas, se trasladaron a atender las emergencias y prestar ayuda a la comunidad. Eso ha sido toda la vida de nuestra institución. Y nuestro desafío futuro es justamente tener una mayor profesionalización en la preparación frente a las emergencias, sobre todo las emergencias que significa la destrucción de infraestructura. Estamos nosotros capacitando un grupo especial por Chile, conforme a las normas internacionales, para la constitución del tercer país en América que tendría este tipo de equipo certificado. Los dos anteriores están ubicados en Estados Unidos, uno en la costa atlántica y otro en la costa del Pacífico. Y nosotros seríamos el tercer equipo certificado de América Latina,
fecha para octubre, noviembre del año 2017, a fin de poder ahí lograr nuestra acreditación. Bueno, nosotros hemos tenido, antes del terremoto del 27 de febrero, estuvimos en el terremoto de Haití, con una brigada importante, con la participación de 3 cuerpos de bomberos, y el Grupo Chile, que se está certificando a nivel internacional, participó también ahora, como digo, en Ecuador, con un trabajo bastante profesional que fue reconocido por las autoridades del gobierno ecuatoriano y chileno, como una respuesta muy calificada, muy importante, toda vez que ellos no estaban preparados para este tipo de crecimiento. Así que desde ese punto de vista nosotros hemos manifestado nuestra mejor disposición a entregar la capacitación que sea necesaria para que nuestros hermanos bomberos de Ecuador puedan también tener un buen nivel de entrenamiento y de capacitación para enfrentar este tipo de emergencias. Conversando con don Miguel, me comentó, ¿cierto?, que él tenía toda la disposición de poder trabajar con los bomberos ecuatorianos. También me comentó que había estado acá, como él decía. Y están en desarrollo de grupos especializados, de rescatistas. Me llamó mucho la atención y quedé gratamente sorprendido. Conversamos también con don Roberto Fantuzzi, quien es el presidente de la Asociación de Exportadores y Manufactureros de Chile. Él conoce todo el erario y también nos envió, ¿cierto?, un saludo. Roberto Fantuzzi, presidente de ASECMA, la Asociación de Exportadores de Manufactura. Cuando hay un desastre de un nivel muy alto, como en el caso de los terremotos de los países que nos vemos afectados, no solo se halla en la infraestructura, va mucho más allá, los bienes de capital, los puertos, y también el capital humano. El capital humano queda con una sensación de inseguridad que tiene que volver a recuperar. Se tiene que reconstruir el país como un todo. Por eso es tan importante unirse en estas situaciones tan difíciles cuando existe este tipo, digamos, en el caso particular de terremoto, esta infraestructura, de alguna manera, tenemos que modernizarnos, ser tecnológicamente más avanzados que anteriores. Y es fundamental justamente aprovechar este tipo de crisis en oportunidades. Cómo la tecnología nos puede ayudar a salir adelante. Y yo hago un llamado, principalmente en el caso de Ecuador. Ustedes han sufrido en carne propia lo mismo que hemos sufrido nosotros. Tenemos que volvernos a levantar. Es la única manera, con optimismo y con desafío. Es cierto, ha sido capaz de reconstruirse. Chile ha pasado muchos procesos de cambio y hoy día el terremoto no estaba ajeno del proceso mismo. Él, cierto, lidera 750 empresas industriales, manufactureras y de exportación. Calculistas por Chile es una agrupación que reúne calculistas y especialistas. Tenemos un sistema, como les contábamos, que administra digitalmente y en constante mejora, que tiene como objeto administrar el apoyo profesional en sectores en proceso de reconstrucción. Cuando nosotros trabajamos para los bomberos, lo que hicimos fue levantar los antecedentes, subirlo a la plataforma y se le entregaron al presidente de los bomberos. Con eso, él conversó con el erario nacional. Hubieron capitales del extranjero que conocieron también la labor de bomberos y también nuestra. Hubieron capitales que se llevaron y se desplazaron, ¿cierto?, como apoyo humanitario hacia los bomberos, porque era el lema, ¿cierto?, era ayudar a los que ayudan. Y también, en su periodo de la presidencia de la República de Chile, enfocó el esfuerzo justamente en dotar y en reforzar a este grupo humano de los bomberos, que era el encargado de ayudar a Chile, y Chile tiene desastres cada 5 o 8 años, entonces es una cosa recurrente en todas partes. Estas solicitudes, ¿cierto?, y requerimientos se transforman en un proyecto que por tareas y asignaciones se resuelven mediante profesionales pasando por un proceso de diseño, asesoría, revisión y aprobación de cada problemática. No es distinto a lo que nosotros regularmente hacemos como un procedimiento, ¿cierto? Nos enviamos un mail, hacemos una carpeta, dividimos las asignaciones, entregamos tareas a distintas personas, dibujantes, a especialistas geotécnicos, a especialistas estructurales, interactuamos con el arquitecto.
Es más o menos, es el proceso, pero en términos simples, para poder entregar soluciones más rápidas. ¿Cuál es nuestro deseo mediático? ¿Por qué estamos acá? Lo que queremos es potenciar la plataforma. Nosotros ya contamos con un grupo de ingenieros que son de cerca de 80, 100. Hay que reactivarlo, porque toda la gente está trabajando, ese es el otro fenómeno. La gente no es fácil que ayude porque está trabajando. Sin embargo, contamos con voluntarios. Queremos potenciar la plataforma, logrando levantamiento de datos, trabajando con equipos de profesionales voluntarios. Significa que es una tarea, ¿cierto? Trabajar mediante estas tareas, asignaciones, comunicación y discusión. Una comunicación y una discusión abierta, porque obviamente unos calculan por método ASB, otros calculan por método LRFD, ¿cierto? Método admisible, método por factor de carga, criterios, losas, muros, informaciones, etc. Toda esta comunicación y discusión orientada a la reconstrucción. El segundo propósito es ocupar esta plataforma aumentando y mejorando nuestro nivel de conocimiento. Nosotros llegamos acá y conocemos, vemos formas distintas de construir, coincidimos en ciertas cosas. Hay cosas, ¿cierto?, que solamente se discuten y se llegan a buen puerto, porque estamos hablando con perspectivas distintas. No es el mismo mapa sísmico que tenemos en las costas de Chile, ni la frecuencia, ¿cierto?, que lo que tenemos acá en el mapa sísmico de Ecuador. Por ende, esta plataforma tiene el sentido también de aumentar el nivel de conocimiento y conexiones entre nosotros, ¿cierto?, los diseñadores, especialistas, geotécnicos, eléctricos, etc., para prestar ayuda en el proceso de la reconstrucción. Ahí están nuestros dos propósitos: aumentar la cantidad de voluntarios y comunicarnos para poder trabajar en equipo. ¿Cómo funcionó la plataforma? Este fue el primer esquema que tuvimos nosotros, del año 2010. Ya han pasado 6 años, ¿cierto? Y hablamos de un cliente. El cliente era la señora Juanita, o era también un organismo público, ¿ya? Y este nos solicitaba vía electrónica, nos envía fotografía, un levantamiento, el levantamiento básico que nosotros hacemos, ocular, ¿cierto? Observamos la situación. Y esta información se enviaba como asignación. Fíjense acá. La asignación se asignaba a un profesional. Ese profesional, o varios profesionales, que eran cercanos al lugar, porque Chile es una larga y angosta faja de tierra, ¿cierto? Quito en particular es un poquito largo. Ecuador, ¿cierto?, es bastante redondo, boide. Pero tiene un sentido el que si yo llamo a 50 ingenieros, lo más probable es que yo les vaya a pedir ayuda a 50 ingenieros que sean de la localidad, que estén cerca del sector. Entonces tiene el objeto de que el recurso, la eficiencia y la eficacia se aplique en esta solicitud de ayuda como asignación. ¿Bien? Entonces, luego que se procesa la información vía documentos, vía computacional, se entrega el documento y este documento se revisa, ¿cierto? No es lo mismo que un ingeniero que tenga 20, 30 años de experiencia a un joven, ¿cierto?, que muchas veces la experiencia, el ánimo sí lo tienen, ¿eh? Yo debo agradecer a todos los ingenieros de Chile, esos jóvenes voluntarios, que eran jóvenes, ¿no? Porque regularmente el ingeniero que tiene mucha experiencia es más difícil moverlo, ¿ya? Pero lo interesante de la plataforma es que lograba unir el conocimiento y la experiencia y también el entusiasmo. Entonces, estamos haciendo las cosas bien. Pero hoy día la oportunidad que tenemos es hacerla mejor. Tenemos más tecnología y estamos más conectados. Pero eso es el principio. Bueno, aquí un par de fotos en collage del recorrido a través de los sectores de mayor, ¿cierto?, desastre. Se trabajó 2 meses en esto. Ahora una dice, está trabajando 2 meses. ¿Cómo se financiaron? Ese es otro tema. Porque ¿cómo uno se financia? Bueno, también hay capital propio, ¿ya? Porque uno también tiene su negocio. Pero el tiempo es distinto. Destinar el tiempo o dejar el trabajo para hacerlo, esto es como realmente un desafío.
todos estamos llamados a hacerlo, pero poco de repente tomamos la determinación de hacer algo por tu hermano, ¿me entiendes? Entonces, trabajamos 2 meses, nos financiamos con capital propio. También Australia nos financió, después nos financió el gobierno y después nos financió el mismo presidente de los bomberos, porque dijo, ¿sabes qué? Se hizo la pena. Porque también tenemos esta máxima por desconocimiento, de incredulidad, porque de repente dicen, no, algo raro me parece. Bueno, finalmente todo eso uno lo bate con un hecho concreto. Ahí está el trabajo hecho. Bueno, recorrimos por todas partes, aprendimos un montón, conocimos mucha gente. Pero bueno, ahí está nuestro terremoto. Si ustedes pueden ver aquí, este es Chile, parte de Chile, este es Chile, ¿cierto? De Arica, Antofagasta, Coyhaique, son cerca de 8.000 kilómetros, no de costa, pero de tierra, son 6.000 kilómetros de costa. Y en el centro de Chile se concentró el terremoto. Es una visión distinta, yo sé que esto lo han visto en internet, sé que han habido otros presentadores, pero es un enfoque diferente. Nosotros estábamos en Santiago, sentimos el terremoto, ¿cierto?, en escala Mercalli. La verdad es que yo personalmente pensé que el mundo se iba a acabar. Así lo vivimos, y estábamos a 500 kilómetros. Se concentró, ¿cierto?, Curicó, Constitución, Talca, Linares, Cauquenes, Chillán, Concepción. Y si vamos a este gráfico de acá, siempre lo rojo no es muy bueno, pero muestra, ¿cierto?, donde murió más gente y los afectados. Este sector, si lo comparamos, corresponde con esta colita, ¿cierto? Esto es Concepción, ¿ya? Concepción es el punto más afectado. Perdón, Constitución y Concepción. Ahí estamos bien, Constitución y Concepción. Lo vamos a ver más adelante, pero el 20% del edificio se cayó. El 20%. En Santiago, sin embargo, fue distinto. Acá, ¿cierto?, arriba. Se cayó, no sé, el 1% de los edificios. Pero ahí es donde están todos los fenómenos. Los vamos a ver más adelante. Quiero también, ¿cierto?, retomar un concepto que es la magnitud y la intensidad. La magnitud tiene relación con la energía, ¿cierto?, del área bajo la curva, de la escala logarítmica de Mercalli. Y por otro lado, la intensidad tiene que ver con la sensación, porque me da la impresión de que acá en Ecuador la sensación fue, ¿cierto?, un fenómeno. La sensación fue horrible. Nosotros no tuvimos el tiempo de ir a terreno, y lamentamos, pero también afortunadamente porque hicimos muchas cosas ese día. Pero nosotros necesitábamos personalmente ver el lugar. Cuando uno ve el lugar tiene otra sensación, no es lo mismo que la foto, es otra cosa. Otra cosa con guitarra esa. Bueno, apuntando el concepto de la magnitud, me encontré con un antecedente que es interesante. Ahí aparecemos nuevamente. Ahí estamos nuevamente. No nos dejan descansar los terremotos, estamos hablando de un año o otro año. Pero conservemos el orden de magnitud en términos de liberación de energía. El circulito este medio verde, una energía. Otra vez, 2010, ¿cierto? Nuestro terremoto más actual. Y ya llevamos varios golpes. Y ahí está, ¿cierto?, nuestro gran golpe del año 60.
llegado a cambiar la historia de Chile, han llegado a cambiar la sensación de la gente y obviamente nos hacen enfocarnos en este fenómeno. Que nosotros no podemos cambiar de país. El país es bellísimo, Ecuador es hermosísimo. Yo soy de la zona sur de Chile y es parecido: verde, buen sol, un poco de lluvia. Pero bueno, es una perspectiva distinta. Es como decir, oye, el mundo está unido. Latinoamérica con mayor razón si hablamos el mismo idioma. Bueno, esto lo hemos visto en varias partes. No me quiero detener mucho en esto, pero el 75% de la población respecto a daños, ¿cierto? Fue afectada en el terremoto de 2010. 800 personas fueron muertas. Han habido terremotos mucho más grandes en Chile, que han muerto 5.000 personas. La cantidad de damnificados, desaparecidos, la cantidad de viviendas. Acá hay un dato que está escondido. Nosotros tenemos un grupo periodístico que es Dosis, que es la segunda mirada. Y regularmente la información no es tan evidente. Uno muchas veces un libro lo lee 2 veces y entiende otra cosa. Las películas es lo mismo. Bueno, ocurre que la mayor parte de las casas en Chile son hechas en adobe. Y hay una estadística que dice que el 37% de las casas de adobe fueron obviamente afectadas. Y normativa de adobe no había hasta hace un año atrás. Entonces hay información que no se conoce, porque hay mucha gente viviendo en casas de adobe. Bueno, en eso nosotros destinamos un tiempo a investigación. Sacamos unos papers respecto a lo que hacían otras comunidades, otras naciones cercanas. Estamos hablando de Perú, estamos hablando de Bolivia, que era gente que siempre está acostumbrada a trabajar con adobe. Bueno, después de esos papers se termina haciendo el trabajo conjunto, el esfuerzo de muchos. Al final se saca una norma, de adobe, pero digámoslo claro, cuando hablamos del 37% de las viviendas afectadas en Chile de adobe, es mucha gente. Esa información, ¿cierto?, es relevante para nosotros, los técnicos, que tenemos que saber dónde poder concentrar el esfuerzo, el desarrollo intelectual e investigación. 211 puentes. Somos 20 millones de habitantes. Hay una estadística nueva, pero correspondía a la mitad de los alumnos de todo Chile. Ese es el factor. La mitad de Chile no fue al colegio. Los servicios básicos se demoraban 6 meses, en estar 100% funcionando. Hay mucha información que no se sabe. Solamente la gente que está ahí, que va a terreno, ve realmente lo que pasa. 900 pueblos rurales y costeros afectados. Nosotros quisimos entrevistar al Carmen Camán, que es el líder de la zona sur de Chile, donde se concentra la mayor cantidad de indígenas. Lamentablemente por tiempo no pudimos, pero hubiese sido muy interesante tener la visión de él, hacia otras personas. La falla de los servicios básicos. Y finalmente el golpe importante al Producto Interno Bruto, que significó prácticamente, a mí me gustan los números cerrados, pero estamos hablando de que el 20% de Chile se destruyó. Y ahora a la fecha estamos todavía reconstruyendo. Un antecedente importante es el de los bomberos. Han construido el 15% de todo. Bueno, voy a avanzar un poco más rápido, porque tenemos mucha información. Acá, ¿cierto? Podemos ver imágenes que son, ya ustedes las deben conocer. Concepción, ¿cierto? Lo hablé antes, hablamos del 20% de todas las construcciones destruidas. El horario también ayudó a que no hubiera más daño, porque no había personas en los edificios, estaban durmiendo. Los servicios, ¿cierto?, se demoraban en reaparecer. También aparecen fenómenos geotécnicos, geológicos, de mecánica de suelo. Cuando hablamos de mecánica de suelo hablamos de así un espesor, hablamos de hasta 20 metros de profundidad. Cuando hablamos en términos
geotécnicos hablamos hasta 40, 80 metros de profundidad. Cuando hablamos en términos geológicos ya llegamos hasta el fondo, hasta el centro. Entonces, la liquefacción, ¿cierto?, que es este reordenamiento de las partículas, ya sea por aire, por índice de poro, o por agua, o por fino, nos afectó fuertemente. Estanques enterrados aparecieron, estructuras se asentaron, y apareció el concepto de la inversión de velocidad. Fue una cosa nueva, no sé si ustedes han escuchado el concepto de inversión de velocidad, pero lo comenzamos a estudiar y comenzamos a buscar información. ¿Para qué decir el efecto de los tsunamis? Conversé hoy día en la tarde recién con el experto, el que creó todos los procedimientos del CHOA. Y me dijo, mira, bueno, por tiempo no alcanzo a enviarte información, próxima oportunidad podemos conversar más, pero Ecuador también tiene costa. Es interesante conversar con gente que ha sufrido antes, porque esa gente sabe. Y es un hombre que tiene mucha experiencia. Entonces, yo se los prometo que vamos a conversar con él. Finalmente, bueno, la estadística dice que nosotros, los números dicen 5, 8, 12, 15 años, ciclos de 40, ciclos de 150 años, acumulaciones de energía inmensas. Ese es Chile. Acá hay información interesante. Yo les conté que en Santiago, que estaba a 400 y tantos kilómetros, 500 kilómetros del hipocentro, también se ha afectado la sensación de muerte. Pero no fallaron los edificios, excepto estos. Habían departamentos nuevos que fallaron. Yo no sé por qué. Porque apareció grupos periodísticos, de todo tipo de personas que van a opinar, ingenieros, ¿cierto? Pero la realidad, y muchos arquitectos. Yo respeto mucho a los arquitectos que tienen esta habilidad del cálculo, porque hay quienes conozco arquitectos que tienen doctorado, magíster en Japón. O sea, y tienen mucha visión. ¿Qué pasó aquí? Resulta que abajo de todo este grupo de edificios nuevos en venta había una inversión de velocidad. Por tiempo y por información que la podemos compartir luego a través de la plataforma, les puedo contar más. Pueden ocurrir fenómenos acá en Chile, acá en Ecuador también. Y hay métodos para descubrirlo previamente, y eso lo vamos a ver. Por eso murió este edificio. Y tampoco se le pagó nada a la gente. Y el que perdió, ¿no? Porque el edificio estaba bien calculado. Pero había antecedentes que nunca antes habían sido considerados en el diseño de ingeniería estructural o geotécnica, que era la profundidad, que era la cantidad el modelo. El modelo regularmente, ¿cierto?, considera de la superficie, a lo más de las fundaciones, hacia arriba, pero no considera las capas del suelo. Hablábamos sobre los temas geológicos, geotécnicos y mecánica de suelo. Nosotros hacíamos mecánica de suelo. Con mecánica de suelo conoces 3 metros de profundidad. A lo más haces una clasificación, ¿cierto? UCB, USCH, ¿cierto? Para pavimentos, para edificios. Pero después entendimos que los fenómenos complicados estaban bajo tierra. Estamos hablando de 10 metros, 15 metros, 30 metros. Se logró conocer la moda de la profundidad, la moda, ¿cierto? La que más se repite. Sabíamos que la roca o el basamento, ya sea fracturado o sólido, estaba a 30 metros. Entonces la pregunta era, si nosotros éramos capaces de hacer diseños estáticos o sísmicos, o análisis modales espectrales para todo, y veíamos cómo se comporta el edificio desde la superficie hacia arriba, en realidad era ver la mitad de la figura, ¿cierto? Porque la verdad es que hacia abajo, dependiendo de la profundidad de las capas donde se componga el basamento, la roca, el grava, arena, limo, arcilla, tenemos otra cantidad de resortes y comportamientos que debemos meter al programa y que debemos además entregarnos al desafío de simular. Y lo otro es que difícilmente, como arquitectos, hay calculistas, hay geotécnicos, y eso no nos comunicamos regularmente. Yo llevo casi 20 años haciendo ingeniería estructural y 10 años en ingeniería geotécnica, porque me gusta. Y yo me he dado cuenta y me he dedicado a la investigación en esta materia. Y me doy cuenta que no hay comunicación, porque regularmente creemos que, de verdad, nos pasa a todos, creemos que de repente con lo que sabemos es suficiente, pero resulta que ahí están los resultados. Se cayeron los edificios.
Entonces, la reflexión es importante. La mayoría de las fallas estructurales ocurrió en muros de hormigón armado, ya sea cualquier modelo que queramos hacer, disculpe la espalda. Sea cierto marco pórtico, muro, flexibilidad de los muros, métodos ASP, lo que sea. Criterio y ser conservadores. Y además, considerar el value engineering, ¿cierto? La ingeniería de valor. Porque yo quiero entregarle un buen resultado a mi cliente y que después mi colega, que sabe harto, chuta, me diga, oye, parece que el diseño te fuiste a la segura. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo nosotros podemos tomar una buena decisión? El colega Naranjo hablaba de la matriz de decisión. La matriz de decisión está aquí, en decir, ¿cierto? Colocar todos los factores, asignarle valores sensibles, altamente sensibles, y comenzar a evaluar y sacar un resultado que nadie pueda discutir, que incluso considere factores del mercado, que el acero está a $2.380, sí, acá. Acero listo para montar, por decir algo. En fin. La estadística de daños de edificios prácticamente en Chile no se mostró. La estadística de edificios de acero. Porque en realidad el 18% hace 5 años se construían acero. Hoy día ya vamos casi llegando al 25% de edificios que se construyen en acero. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que teníamos que pensar un poco más allá. Hoy día me imagino, y alguien me dijo, estaba ayer conversando con el colegio y me dijeron, oye, pero tienes que considerar también las especialidades, sin duda. ¿Por qué? Porque hay efectos técnicos que son relevantes, que son costos que no se ven hoy día, que se ven a largo plazo, a 20 años, y además la disposición final del edificio, porque el edificio, por más grande, bonito y seguro, y un costo muy similar al de acero, y sea este de hormigón, ¿dónde lo voy a guardar cuando lo quiera demoler? A diferencia del acero, que yo lo puedo guardar, reciclar, vender. Entonces no pensamos a 20 años, y deberíamos pensar a 50, porque también nos afecta a los terremotos. Mideplan entrega muchos antecedentes, gracias, ¿cierto? El gobierno chileno tiene muy buenas estadísticas. Pero las cifras del dólar son todas relativas, lo real es que el 20% de Chile se destruyó. Este puente falló por corte y porque no se hayan considerado desplazamientos y los apoyos no fueron suficientes. Y el puente, si hubiese tenido un cojín abajo, queda intacto. El problema es que se desplazó a tal punto que cayó. Los desplazamientos del terremoto del 2010 fueron de 3 metros en la vertical. 3 metros en la vertical. Aquí comenzamos a ver los cambios. Y los cambios ya los habíamos comenzado a comentar, que son el diseño de estructuras y fuertemente la parte geotécnica. Aparece el decreto 61. A través de la plataforma nosotros podemos compartir información. Nosotros con el ingeniero Naranjo ya tenemos información, yo tengo toda la información del diseño de Ecuador. Son 1000 hojas, no lo alcanzé a leer, pero tengo una idea. En Chile yo creo que es más normal, no sé. Yo no la he leído toda, pero yo creo que es un buen trabajo, hay que leer. A través de la plataforma lo podemos compartir. Podemos hacer un grupo donde podamos discutir ciertos temas de interés de todos, porque los estudiantes tienen tremendo desafío, porque más adelante van a pasar muchas otras cosas. Está cambiando el planeta. Tenemos más lluvia, menos lluvia, sequía, problemas de agua. En Chile tenemos problemas de agua, acá no. Problemas de temperatura. En fin. Entonces, la modificación a la norma de diseño estructural 433 se concentró en el Decreto Supremo 61, que fue el diseño sísmico de edificios, que exige un estudio geotécnico por medio de sistemas electrónicos, acústicos, que permiten saber lo que hay bajo tierra. Identificar si existen inversiones de velocidad. Lo vamos a ver en detalle. La norma 432, que tiene que ver con el cambio de lo relativo a monumentos nacionales, ¿ah? Lo que es patrimonio. Bueno, no nos vamos a enfocar ahí. Más al diseño. La norma 3206
del 2010, que fue evidente que tenía que salir a flote. Porque resulta que nosotros hacemos excavaciones profundas, así como hacemos también túneles, pero no teníamos herramientas de control. Tenemos la ISO 9000, calidad de control 9001, 9002, pero realmente el control con una estación total no podíamos saberlo todo. Hoy día hay técnicas que son casi fotográficas y que controlan con una precisión de 1 milímetro. ¿Para qué sirve? Esto se lo cuento, ¿cierto?, antes de pasar a la otra etapa. Para ver si es que el suelo va a ceder, para ver si la excavación se va a caer. Para eso sirve. Porque así nosotros arrancamos antes. Si hacemos las pilas y excavamos 30 metros y vemos que las pilas en las primeras 2 semanas de observación hay un desplazamiento de una pila, arranque. Porque en Chile se han caído pilas completas. Obviamente porque no han jugado esto. Pero el edificio se hace. En el momento del terremoto se estaban construyendo 400 edificios de altura. 10 pisos y más, y 20. Se estaban construyendo. Y hay otro fenómeno, que es el saber el estatus del edificio. Si el edificio está ahí y pasó un terremoto, ¿cómo sé cuántos terremotos vaya a tolerar? Porque obviamente la estructura va acumulando historia y no sabemos cuánto puede resistir. Ahí existen conceptos nuevos, la ingeniería inversa, el levantamiento de datos in situ, el análisis cuadro espectral inverso. Lo vamos a ver. Entonces aquí estamos hablando de factores de seguridad relevantes para todo lo que son las excavaciones. Aparece el concepto del value engineering. Yo le di el nombre, porque lo que quiero decir es que no más de 5 oficinas en Chile, oficinas que incluso tienen copia en Dubái, a otro nivel, hacen value engineering porque tienen un equipo de 20 ingenieros trabajando. Obviamente cobran 100, otros cobramos menos, pero ellos hacen value engineering. Siempre he apuntado, ¿cierto?, a un mejor diseño, más liviano. Conversaba con el arquitecto antes de venirme y me dice: oye, Rómulo, me dijo, es que nosotros hemos tenido la costumbre de exigirle cada vez más al suelo, cuando en realidad deberíamos hacer las cosas más livianas, porque parece que tiene algún factor positivo. Sí, efectivamente. Los chinos dijeron en algún momento: hagamos casas ultra livianas, porque si se caen no matan a nadie. Y son muy fáciles de montar, pero ellos tienen otra mentalidad. Bueno, de hecho, ellos construyen todo en acero. Más liviano, mejor para el mercado. Hoy día también hay que ocupar la oportunidad del mercado. Mejores prestaciones, más rápido montar, más conveniente, más económico. Considera el reciclaje lo mismo, más amigable con el ambiente, de mayor rentabilidad final. Aquí se concentra el grupo enorme. Esto es como un resumen, esto es como un torpedo. Torpedo es una ayuda de memoria, que dice: acá estaban los suelos antes del 27 de febrero. Así los clasificamos. Teníamos, ¿cierto?, las condiciones sísmicas para diseño, de acuerdo a 4 tipos de suelo. Y hablamos, ¿cierto?, que hay unas tablas que son, digamos, bien especializadas y que resumen en 3-4 tipos de suelo. Que eran suelos desde el más bueno, como una roca, hasta el suelo más malo, que eran partículas coloidales, CBR, ¿cierto?, del 3%, arcilla, limosa, suelos de los más malos. Y para esos 4 tipos de suelos, el criterio del geotécnico decía: en base a la excavación de 3 metros, vamos a colocar un edificio que va a afectar un bulbo de presión de 60 metros. No tenía relación con la realidad. Pero nadie se había dado cuenta, porque no llegó ningún gringo antes a contarnos, nos dimos cuenta solo. Hubiese sido ideal que alguien nos hubiese abierto los ojos antes, porque habríamos previsto esto, pero rendimos a golpe. Entonces cambió la mecánica del suelo. Ya, ¿cierto?, la norma 1508 del 2008, que definía clasificaciones, que leyó, ¿cierto?, de geotecnia, así que se sabe. Decía exactamente qué se hacía: infiltración, clasificación, compresión, ¿no?, corte directo, compresión simple, en fin, círculo de Mohr, todo eso. Y se obtenía, ¿cierto?, en base a una visión muy pequeña, el diseño de un edificio de 20 pisos. Mal. Entonces,
Bueno, aquí está la norma de excavaciones, ya se las comenté. Aparecieron nuevos desafíos en la ingeniería y en la geotecnia. 5 años. Hemos estudiado harto 5 años. Porque siguen construyendo. Y esos 400 edificios que están construidos, nadie sabe cómo están ahora. Están todos vendidos. Comenzamos a ser un poco más preocupados. El cliente nos exigía un poco más. Nos comenzaban a exigir revisores estructurales. Y teníamos interacción y conversación con otros pares, con otros ingenieros. Incluso la geotecnia hoy día requiere revisor de geotecnia. O sea, estamos conectados, de alguna u otra forma. Por ley o por deseo propio, tenemos que interactuar porque siempre hay gente que sabe más que uno. Entonces, migramos a el decreto 61 y llegamos a la clasificación sísmica. No sé si se ve bien, pero yo sabía que no se iba a ver muy bien. Y seguí. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos al diseño del edificio, tenemos ya el modelo y le metimos las cargas, aplicamos la norma, viento, no sé, sismo no todavía, carga de nieve, pesos propios, diseño, criterios, muros, densidades, método de cálculo, factores de carga, criterios. Y después decimos, bueno, necesito el dato de la geotecnia. Y la geotecnia es súper precisa. Hoy día, igual que un escáner, es un escáner. Porque además de entregarle a uno la velocidad a la que es un promedio, este promedio, uno saca un promedio de las distintas capas, desde el basamento hacia arriba, roca, grava, arena, lima, arcilla, y ve a qué velocidad promedio pasaría la onda sísmica que se distribuye desde la roca a la base del edificio. Entonces existen máquinas que no son de fácil adquisición, pero hoy día en Chile existen. Cuando alguien llega con un Mercedes original, ya hay alguien que está haciendo un lava y le pone el alerón de Mercedes, no sé. Entonces existen máquinas que son certificadas, con personal calificado, y otras que pueden entregar resultados malos. Entonces pueden haber diferencias en la correlación de datos. Toda esta información ustedes van a tener acceso, así que también hay un video y puede haber un resumen y vamos a estar conectados, así que escúchenme nomás, no es necesario, si quieren sacar fotos del tiro, ¿sí? Pero toda esa información la van a tener disponible. De fondo, si antes hablamos de un suelo que era duro, bueno, mediano, malo y descartable, que eran 4 categorías, hoy día hablamos de 5 o 6 categorías. Los suelos especiales se tratan de manera especial, porque son licuables, partículas coloidales, cantidad de fino sobre el 15%, etc. Afecta a muchos fenómenos. Los suelos que nosotros calificamos son 5. Y antes de pasar y explicarles cómo se hace, cómo lo hacemos ahora, es que teniendo, ¿cierto?, la velocidad promedio a la cual la onda acústica se desplaza a través de distintos tipos de materiales con distinta densidad, los clasificamos y asociamos determinados parámetros que son de diseño. Ahora, no voy a meter. ¿Cuánto tiempo llevo? No sé. Aquí hay una cosa simpática, yo cada media hora coloco algo simpático. Esta es la verdad. Resulta que el conejo ve su edificio tremendamente bonito, pero no sabe lo que tiene abajo. Y está muy confiado. Y este otro conejo está un poco ingenuo, pero en realidad puede tener la riqueza abajo. Entonces las preguntas son las siguientes. ¿Podemos estar seguros de lo que hay debajo? No fácilmente. ¿Podemos inferir a partir de lo que vemos en la superficie? Porque puede que alguien, el dueño de la casa, una casa de 500 metros cuadrados, o el que va a instalar el edificio, dice, oye, ¿sabes qué? No, pues este suelo es espectacular. Espectacular. Si mi vecino a 2 kilómetros hizo una casa, hizo un hoyo y es espectacular. Ahí está el problema de la inversión de velocidad. Porque resulta que en la corteza tenemos un suelo duro y 10 metros más abajo podemos tener hasta un hoyo. O podemos tener un suelo muy blando. Entonces, como existe este efecto latigazo del suelo
en los suelos blandos hacia la base de la fundación y por ende al edificio. Podemos hacer un diseño con la información que hay arriba, que es un muy buen suelo, pero de fondo la verdad es que tenemos una capa de 20 metros de arcilla. Y el latigazo va a ser, yo hice una norma de un factor de aceleración de 0.5 G. Y estamos diseñando con 0.1 G. Entonces no podemos equivocar. Este es el conejo confiado. Este es el conejo confiado. Hasta muchos libros dicen que hay que fundar sobre la roca, ¿cierto? Bueno, acá hubo muchos problemas. Este es el edificio Alto Río, de Concepción. Colapsó, se cortó por la mitad. Hubieron problemas administrativos, porque pensaban construir al lado, sacar los permisos medio, digamos, de manera no adecuada. Construyeron mal. Yo me entrevisté porque los bomberos además conversamos y me contaban cómo habían construido. Los hormigones, tiraban los hormigones con lluvia. Cambiaban las armaduras, bajaban la sección de armadura mínima según la norma. Entonces, no es que en Chile se construya mal, porque no es algo recurrente. En Chile tenemos inspectores técnicos, bueno, cada vez menos calificados, porque como es un sueldo, tratan de sacar hartos y no sacan buenos, es otra cosa. Pero el arquitecto, el ingeniero, el calculista, el geotécnico, el especialista, tiene revisores y se trata de hacer las cosas bien. Aquí no. Aquí por algún motivo, ciertos intereses económicos dijeron, bajemos la sección a los muros. Cuando los muros que estábamos diseñando en el 2005, el 2009, eran distintos. Las columnas, no teníamos, por ejemplo, del 2005, el código de diseño de hormigón. Del 2005 al 2009 apareció mucho, todos me van a entender, la armadura sísmica, el doblado sísmico. El código del 2005 no lo tenía. Ahora estamos calculando los muros de manera diferenciada. Colocamos, ¿cierto? Acá se está con la bañilería, de los bloques, etc. Así que lo vamos a dejar rígido, porque también supe que había ingenieros que se discutían esto de qué tan flexible o qué tanto aporte en el modelo podía tener un muro de albañilería, si este es armado, con qué tipo de hormigón, si es estucado, qué tipo de albañilería se está ocupando, porque hay distintas calidades. Si se confina, cómo se confina, cómo yo armo las columnas alrededor de las vigas y cómo interactúa con las fundaciones. Hay un mundo de discusiones. Lo que sí podemos aseverar es que no existe una estructura 100% rígida, no existe. Entonces el modelo siempre tiene que tener un poco de flexibilidad y para eso están los factores de seguridad y otras cosas. Bueno, para evitar eso hay que concentrarse en la geotecnia. Debemos entonces conocer la composición para determinar características del suelo. Con la geotecnia en profundidad podemos determinar rellenos y reforzamientos. Aquí se explico esto. Por ejemplo, más adelante vamos a ver cómo funciona la velocidad de corte y el escáner 2D. Y vamos a saber si un terreno, por ejemplo, los inmobiliarios, no sé si ocurre acá, en Chile sí. El inmobiliario, dentro de un suelo malo, coloca primero gravilla y le mete compactadora. Ocurre el fenómeno de la pata de cabra, que va, ¿cierto? Ya, excelente. Y después le coloca otro tipo de bolón, y va colocando bolones con capacidad alta. Entonces, mejora este terreno, 2 metros, y confía en bucinés y los bulbos de presiones. Está más claro. Pero la realidad es que eso inventa una inversión de velocidad. Entonces, ¿quiénes son nuestros clientes? Es el inmobiliario y es el cliente. Por eso es que aparece el concepto de reforzamiento. Apoyo el diseño estructural y arquitectónico. Nosotros, bueno, yo sé que hay pocos arquitectos que son calculistas, pero cuando yo conozco a un arquitecto calculista, me siento en mi salsa. Porque todo lo que conversamos, sí, voy de acuerdo, perfecto, no, está todo bien, ya, qué bueno, sigamos. Vamos a los revisores. Pero cuando el arquitecto no tiene noción estructural,
Y me llegan unos arquitectos de repente o con poco conocimiento y ahí tenemos problemas. Entonces la norma nos salva. Y nos dice, oye, que me quiero ahorrar en la velocidad de corte, me quiero ahorrar esto, me quiero ahorrar. La verdad es que también hay que tener, ponerse la mano en el corazón y decir, oye, yo voy a firmar. Y acá, yo sé que acá tiene que ser igual. Nosotros firmamos algo y nos vamos, tenemos penas civiles y penales. Pagamos con plata por cárcel. Y acá, proyectar el comportamiento del terreno en caso de sismos, no solamente en el punto local, también se pueden hacer esquemas amplios del comportamiento del sismo. Bueno, ¿cómo aplica esta norma en Chile? Que es una sugerencia, porque así se hace, pero acá no sé cómo, ¿cierto? Cómo con las comisiones, cómo se forman las comisiones de investigación, de actualización de datos acá en el colegio, desarrollan este tipo de investigación. Yo les digo, la plataforma está hecha para poder trabajar. Y yo soy uno de 100 ingenieros, y siempre es bueno saber, interactuar. Resulta que en Chile se ocupa para todo edificio que tiene más de 500 metros cuadrados. ¿Ya? Eso no importa. Con este ensayo geotécnico se optimiza el proyecto conociendo el valor del terreno bajo la tierra. Si yo veo al inmobiliario como mi cliente, le digo, ¿usted va a comprar el terreno? Sí. ¿Sabe lo que tiene abajo? No. Es duro. ¿Pero ha visto lo que tiene abajo? No. Ah, es que me dijeron que el terreno era bueno. ¿Le ha hecho el ensayo? No. Porque abajo puede tener arcilla. Y al retirar arcilla significa costo total porque tengo que retirarlo con camiones. Pero si yo tengo grava y voy a colocar un edificio de 6 pisos y voy a hacer subterráneo, eso es plata, es mineral. En Chile se calcula rapidito. Y si alguien suele ocurrir en Chile que van a sacar la grava y te la cobran igual, te la van a vender a otro lado. Entonces cuando un terreno cuesta 1000 y yo sé lo que hay abajo y gasté 10 para saber lo que hay abajo, probablemente hice un ahorro de los 1000 de 300. Yo hago los números así porque, como la cifra, los números acá, yo allá en Chile tenemos la UEF y tenemos millones de pesos, cosas así. Acá el dólar todavía no lo tengo muy internado. Pero sí tengo algo en número. Ya, aquí nos vamos a poner cómo sacamos los valores del suelo. Resulta que un equipo, un sismógrafo con una fibra óptica de 100 metros o mucho más, puede ser de 1 kilómetro, que reacciona en un tercio leyendo en profundidad qué es lo que hay ahí. Se lee de día, de noche, no se lee con lluvia. Que levanta el registro sismográfico y con esos antecedentes nosotros podemos trabajar. Podemos tener datos en cosas de horas. Perfecto, de documento se puede entregar de un día para otro. ¿Qué datos levanta? Los datos que levantan los geófonos que están conectados por esta fibra óptica, escucha. Lo que hace es escucha microtremores. Y lo que hace es invertir toda esta información para finalmente darnos datos que en profundidad nos dice, aquí tienes una velocidad que en un suelo malo, la velocidad, el eco, se mueve a 250 metros por segundo. Pero en la roca llegamos a 600, 700. Y la roca en realidad podría llegar a 2000 metros por segundo. Entonces, de acuerdo a eso, acá identificamos que tenemos limo arenoso, arcilla pleistocénica. Sabemos en profundidad qué es lo que hay. Y por capas. Aquí me falta una información. Pero en un tendido de 200 metros, yo puedo saber dónde está la roca más arriba y puedo elegir dónde coloco mi edificio de manera más segura y más económica. Voy a pasar rápido acá. Hablamos, ¿cierto?, que el diseño aplicaba a edificios a más de 2 niveles, a viviendas de más de 8.000 metros cuadrados. Resulta que las viviendas en Chile se partió el suelo.
Y hay lugares donde ocurre eso, y el suelo no es lo mismo aquí, un poco más allá y otro más allá. Podría haber una posible grieta local. Se mueve el suelo y aparece una grieta de 1 metro, y la casa queda al medio de la grieta. Por eso es que al tener un terreno extenso donde van a haber casas, Cernageomin, Servicio Nacional de Geografía y Minas en Chile, aprueba un terreno siempre y cuando este esté apto y se requiere de ensayo. Y otros más. Bueno, finalmente se obtiene toda la información para el diseño de la estructura. Se sabe del potencial de licuefacción, que no es solamente necesaria este ensayo, sino que además se hace una NSPT y un hoyo de 3 pulgadas que saca la cantidad de fino al fondo y por capa. Yo no sé si alguien me puede decir si este ensayo lo han ocupado acá en Ecuador. ¿Sí? ¿No? Sí, excelente, excelente. Ya. ¿Han hecho un mapeo sísmico? ¿Riesgo sísmico? Sí. Excelente. Ya. Entonces, es de lo que yo les hablo. Lo que se hace es de fondo una topografía de basamento hasta la superficie que permite saber exactamente dónde va a fallar el suelo. Si nosotros hacemos, por ejemplo, un gran edificio, aquí va a fallar el suelo. No lo vamos a poner transversal porque lo más probable es que se vaya a cortar por la mitad. Y si es una industria, todo lo que es un ducto, tendríamos que tomar la precaución de tener ductos flexibles para que podamos tener continuidad en la industria. Conversamos acerca de la ingeniería inversa. Y esta es otra técnica que ocupa el mismo principio, pero consiste en leer el edificio construido y saber cuál es su condición real. Por el método Nakamura podemos hacer un análisis modal espectral inverso. Saber, ¿cierto?, si el edificio, qué comportamiento tiene actualmente. Aquí está el detalle de los tipos de suelo. Y acá tenemos el espectro que según la categoría del suelo nos va a dar el diseño preciso. Ahora acá hay una oportunidad. ¿Aló? Acá hay una oportunidad. Porque en términos globales, ¿cierto?, podemos tener un espectro sísmico recomendado. Pero al hacer el ensayo, lo que hacemos es levantar el espectro sísmico preciso. Y probablemente o te puede entregar una verdad, o, bueno, siempre es una verdad, pero puede generar una realidad mala donde hay que tomar factores de seguridad, o una oportunidad, por de acuerdo al espectro, podemos hacer un mejoramiento del diseño y una economía. Bueno, acá hablamos acerca de distintos tipos de edificios y cuándo necesitamos hacer este ensayo. Además, establecer el tema de las certificaciones que se requieren de las personas que hagan el ensayo. Máquinas que hacen NSPT, es una perforación, ¿cierto?, para saber cuánto grado de fino tiene cada capa que es necesario para poder descartar que el suelo sea afecto a licuefacción. Quiero cerrar el tema de la geotecnia profunda. Quiero cerrar y mencionar que creo que es conveniente, así a nivel de conocimiento, insertar esta semilla de decir, sí, en realidad, mira, me gustaría conocer cómo funciona un poco más la plataforma, lo ocupamos. Información en internet también hay. Lo importante es que nosotros hoy día estamos trabajando con ley con esto. Hay otros métodos, nosotros estábamos hablando antes de la presentación, la tecnología. Hoy día hay tecnología de punta que nos ayuda en el desarrollo de proyectos. Quiero mostrarles un poco una cosa distinta, que en Chile no se ocupa mucho, pero está entrando muy fuerte. Tengo entendido que acá también va a entrar. Quiero un video para que miren. El drone lo que hace es sacar fotografía, aerofotogrametría
y levanta toda la estructura con una precisión de 15 centímetros, pero yo lo voy a explicar un poco más después. Se hace un programa software, el RECAP, por ejemplo, el dron vuela, distintos tipos de drones. Este dron en particular es un dron de alta estabilidad de la Armada China, que lo que hace es recorrer un espacio 10 hectáreas en 4 horas, levanta todo. Y esa información, como ustedes la ven ahí, es información que pasa directamente al computador y ustedes pueden medir. Y hay fórmula de hacerlo más preciso, porque el problema que han tenido los drones en el tiempo es que antes el dron sacaba una foto y la precisión por paralaje era errática. Sin embargo, eso ha ido mejorando. Partieron en 10, 15 centímetros, hoy día han llegado a 3 centímetros, 20 milímetros. Y es un dron. Es una cosa que vuela, saca una foto y después uno lo puede dibujar entero. Eso es, ¿cierto? Finalmente va a obtener una topografía rápida. Esto se ocupa en Chile en energía, porque son fajas largas, anchas y que son para el tendido eléctrico también. Ya terminaré. Entonces ahí con la topografía y con los polígonos ya se puede medir, que tiene ventaja de rapidez, de costo también, porque esto no tiene por qué ser caro, pero la tecnología está hecha para que nosotros hagamos nuestros proyectos bien. Y de fondo de esa imagen es una nube de puntos que en precisión podemos pensar en a lo menos 100 puntos por metro cuadrado. Con 100 puntos por metro cuadrado encima del computador yo lo dibujo, uno de los puntos y lo dibujo. Eso. Más adelante un poco más de información. Esto se aplica, ¿cierto?, a edificios. Esta tecnología la están trayendo los norteamericanos, porque obviamente tienen ventajas, se sabe que en Estados Unidos o en otros lados hacen mucho más investigación que nosotros, porque nosotros estamos más preocupados de producir el hoy. ¿Y en qué momento nosotros, si apenas llegamos a la casa, estamos cansados, atendemos a nuestra familia, a nuestros hijos, pero en qué momento hacemos investigación? El domingo en la mañana. Es difícil, pero bueno. Estas sociedades un poco más, con más tiempo, hacen más investigación y por eso es que ellos vienen con más tecnología. Este es un trabajo justamente de una empresa norteamericana. Aplica en términos forestales. Tenemos, ¿cierto?, la fortuna de conocer a alguien acá en Ecuador del área forestal, agrícola, y que, claro, teniendo la fotografía pueden saber todo, cómo está el grano, el color, todas las cosas. Edificios, ¿para qué decirlo? Los edificios se levantan hoy en día con un dron en 3D, por dentro y por fuera. Tenemos cosas. Topografía, que es lo más simple, es lo más rápido, lo más conveniente, y bueno, ayuda para todo. Ese es el equipo. Es un equipo que mide 1,20 m más o menos, un poquito más grande de los normales, y no es caro. O sea, yo les invito a que las oficinas acá en Ecuador puedan adquirir esta tecnología y utilizarla, porque en el fondo eso hacemos los ingenieros. Ocupamos herramientas, buscamos en el mercado, aprendemos regularmente. Eso se hace. Y aquí ya pasamos a algo un poquito más preciso. No sé si alguien ha escuchado hablar del faro. ¿Alguien que levante la mano? El faro. El faro en Chile llegó hace 10 años. Nadie le creyó al faro. Nadie. En Google ocupan el faro, porque el faro es la bola, ¿cierto?, que le colocan arriba a Google y que Google avanza con su camioneta y está sacando miles de fotos. Y lo que está haciendo se puede hacer de dos formas: con el principio de aerofotogrametría o fotogrametría y afinando el paralaje, o lo hacen por medio de láseres, ¿ya?, que miden el láser totalmente. Esto lo hacen por medio de láser. ¿Y qué es lo que se hace? Se hace, por ejemplo, la problemática es la siguiente. Yo tengo una estructura de cualquier cosa, porque la precisión es un milímetro. Y esta máquina lo que hace, no sé si alguno en Discovery Channel vio que en la Capilla Sixtina levantaron la capilla con este método. Ya. El faro lo que hace es levantar toda la estructura, todos los detalles, y se hace un sistema que se llama render, o los sistemas BIM. Son modelos, ¿cierto?, 3D.
Pasamos de aquí, levantamos información, nos metemos al computador y después hacemos lo que queremos. Tenemos los planos. Ingeniería inversa. De lo construido pasamos al documento. Ahora su conocimiento, ingeniero, más o menos hace 10 años cuando llegó al Ecuador. ¿También? Sí. Ya, Una perfecto. empresa ecuatoriana Ya, hizo el levantamiento de 8 estaciones de generación de energía perfecto. con escala en el DF. Perfecto. Ya. Pasó lo mismo que en Chile, pero no está masificado. Probablemente. Entonces, en el mismo sentido, ¿cierto? Ante una problemática, se levanta la nube de puntos y se construye, a partir de los planos, se construye el material preciso para llegar a insertarlo. Es un caso simple, pero se puede hacer para cosas mucho más complejas. Y aquí se encuentra el faro con el dron, porque el dron hace lo mismo, pero cuando estamos hablando, por ejemplo, nosotros que somos tan mineros con el tema del cobre, y hoy día también con el molibdeno, lo que hace el dron es volar y ve el volumen existente, ciertos cortes terraplén también, y compara, porque eso se necesita, hacer control, los SKU, la medición, control, etc. Inventario, activo, lo que sea. Y aquí está lo interesante, lo que empezamos a hablar de control de informaciones. ¿Para qué? Para evitar desastres, porque en Codelco ocupan la medición milimétrica más allá de la estación total, que también es milimétrica, con el faro para poder evaluar si es que hay algún punto de esta garganta que se está desplazando. ¿Ya? Obviamente para evitar algún desastre. Y en el caso de las pilas, el mismo caso. ¿Ya? Pero eso es solamente en la etapa, la norma dice que es solamente en la etapa de construcción, porque después de eso ya colocamos, ¿cierto?, la estructura interna y eso ya queda consolidado. Bueno, eso era, ¿cierto?, lo que tenía que decir respecto a temas digitales, levantamiento de datos, inversión de ingeniería inversa. Ahora, los fenómenos que pasaron en Chile. Este es el mismo edificio del Alto Río, es el mismo. Y les conversaba yo antes que los muros habían fallado por corte. Efectivamente. Yo no me voy a concentrar en el diseño de los muros. No me voy a concentrar en el diseño de los muros. Porque sería muy largo. Y hay muchos criterios. Pero de fondo, donde fallaron los muros en Chile fue por corte y por compresión. Resulta que hoy día este muro debería estar conformado por armadura reforzada en este borde, más estribos arriba, más estribos abajo. Eso es lo que cambia. Obviamente con la armadura, además, si este muro llega a pasar los 20 centímetros de ancho, ya no es un fierro en un lado y otro fierro en el otro borde, sino que son 3 fierros. Eso es más o menos, en palabras muy simples, lo que está pasando hoy día con los muros. Y cuando hablamos de los fallos en tipo T y en tipo L, es que obviamente el movimiento sísmico aquí, este muro no va a resistir la compresión del otro por punzonamiento. Y por otro lado, en el volado que hay acá, que no se alcanza a ver la fotografía, junto con la carga de todo el edificio hacia arriba y hacia abajo, tampoco va a estar resguardada este volado y debería serlo con armadura corte. Ya. Entonces, como les digo, esto fue lo que falló en Chile. Falló por compresión y por corte, y por cuantía también. Aquí se está poniendo un poquito pesada la conferencia. Esto, de fondo, es lo mismo. No voy ¿cierto? No voy a andar en eso porque la información ustedes la van a tener. Yo hice el estudio comparativo de todos los decretos y toda la normativa que fue por años cambiando. Lo que yo les puedo resumir, más que leer, es que mejoramos el diseño colocando armadura sísmica, mejoramos el diseño diseñando los muros al corte, mejoramos el diseño considerando que el muro iba a resistir tal nivel de compresión que podía fallar abriéndose. Eso es más o menos, en resumen, lo que ha pasado en Chile.
Esto también. Aquí hay un dato interesante. Yo lo que les puedo mencionar acerca de esta información, de la modificación del ACE 318 del 2008 al 2014, es que cuando nosotros diseñamos un muro, ¿cierto? Este muro va a tener un grado de flexibilidad. Si ese grado de flexibilidad, según el principio de Moal-Wallace a Loran-Kahn, si el diseño pasa de 1,5 veces la deformación admisible, ese muro debe ser reforzado al corte, al menos en el tramo en que se deforma más de un 1,5 veces el diseño admisible. Acá es lo mismo. Acá, ¿qué es lo que puedo resaltar? Puedo resaltar que la armadura que va arriba, ojo que este es un muro plano, es un muro, digamos, un poco más uniforme entre el alto y el largo, y este es un muro esbelto. El muro esbelto tiene un comportamiento y tiene un grado de refuerzo corto. Y el muro que es cierto más uniforme y tiene eventualmente una perforación, debe ser reforzado con una cuantía empírica para poder digamos, tener resistencia al corte. Ya, vamos avanzando. Ya mencionaba, ¿cierto?, que en Chile se construye el 80% con hormigón armado. Yo sostengo personalmente que hay un factor de lobby, o la costumbre, porque hormigón, todos sabemos construir hormigón, y acero es mucho más preciso, es mucho más complejo, porque ocupar, ¿cierto?, los códigos gringos es un poco más complicado, creo yo. Ya, vamos. Otro dato interesante es que Concepción, que fue el más afectado, el mismo ministerio está construyendo todos sus edificios en acero. Yo sostengo que de 5 años a la fecha la estadística ha ido cambiando y el cambio paulatino, como lo veo yo en las calles de Santiago, es que los edificios de 4 pisos están construyéndose en acero. Incluso la Torre Santa María, que fue la que años atrás se quemó en Chile, que murió mucha gente, se lanzaba por el humo, que era de hormigón, la que están haciendo al lado es la misma, pero hecha en acero. Ese ejemplo es un ejemplo ícono del cambio de mentalidad en Chile respecto al diseño de hormigón y diseño de acero. Para darles un dato, hoy día en Ecuador el metro cuadrado construido de hormigón debería estar de los $400 más o menos, obra gruesa. Comparado con Chile, estamos hablando de el orden de 11 UF el metro cuadrado, obra gruesa. Y los estudios que yo tengo respaldados es que estamos ahorrando un 25% en obra gruesa al cambiar el diseño de hormigón a acero. Así es. Esos datos hay que trabajar. Esta información yo la levanté en la BBC y es información que tenía Perú de lo que estaba ocurriendo y de las entrevistas que se hicieron acá en Ecuador luego del terremoto. Y me llamó mucho la atención comentarios respecto a estos tiquillos profesionales que me gustó lo que dijeron. Me gustó. Sí, me cansa. Dice, se gasta mucho en los ornamentos del edificio, pero se descuida la seguridad. Me cansa porque acá los edificios son bien bonitos y todas las fachadas son distintas. Eso es como lo que yo he visto. También, ¿cierto?, mencionaba acerca de los vicios. Los terrenos que están en el borde costero, obviamente, había muchos que estaban hechos con arena con sal. Bueno, obviamente hay falta de inspección, seguimiento, control, etc. Como vuelvo a tenerlo considerado. También mencionaba en este mismo artículo que destacaban las estructuras que eran flexibles. Obviamente, ¿cierto?, por deformación disipada de energía no fallaban. Estos ingenieros estructurales concordaban que en ocasiones ese saber popular, ¿cierto?, que ya es algo muy local, se ha levantado casas en lugares inadecuados. Por ejemplo, acá en Chile, habiendo tsunami, los oceanógrafos defienden que en Chile debería resguardar la proyección de la ola en 30 metros. Y todos dicen, Viña del Mar está a 2 metros del agua sobre el nivel del mar. Entonces Viña, que es un lugar tan bonito, no debería existir ahí. Entonces hoy día la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, artículo 5.1.1, 5.1.2,
¿no? Habla de los sectores de riesgo, de tsunamis, de inundaciones y de deslizamiento. Bueno, ¿por qué? ¿Cierto? Porque mencionan acá lugares inadecuados, como orilla de los ríos, quebradas, pendientes, etc. El ingeniero Naranjo nos mostraba el levantamiento que habían hecho ellos como una categoría mexicana que me gustó, extensa, se podría mejorar, siendo de más práctica, algo se puede mejorar. Colocándole los sellos verde, amarillo, rojo, ¿cierto? A la estructura. Me gustó también. ¿Aló? El concepto del semáforo. Me gustó. A mí me gusta lo práctico. Me gusta que tengamos una solución concreta y acordada. Entonces me gustó. Bueno, los materiales, la gente construye con materiales disponibles. En Chile la gente construía en adobe porque era lo que había. Acá hay un comentario que es fuerte, pero no deja de ser cierto en cualquier parte del mundo. Me atrevería a decir que en cualquier país latinoamericano pasa lo mismo. Que el mundo inmobiliario, él dice, le parece mediocre y mezquino. Alejandro, ¿cierto? Nobel de Arquitectura, un amigo mío trabajó con él, un tipo genial, yo creo que era destinado mucho de su tiempo al desarrollo, a la investigación y a ser creativo. Y bueno, por algo tiene el Nobel. Mencionaba en el artículo también que la estructura hotelera, un caso emblemático de unos españoles que habían construido su casa, que se habían demorado más que los otros y habían tenido buenos resultados. Bien, la experiencia de terreno. Ya, aquí vamos a conversar un poco más, pero vamos a ir avanzando. Claro, aquí un tema importante. En Chile, les comentaba que no hay más de 5 empresas que hagan bioengineering, porque es costoso. Regularmente el tiempo no da para el cliente decirle ya yo voy a estudiar todas las alternativas para poder diseñar. No es así. Quiero pasar a otra etapa que tiene que ver con el terremoto, con los sistemas de seguridad. Resulta que en Chile estuvimos sin comunicación y sin sistema por un periodo no menor. Si nosotros nos concentramos en la seguridad a nivel global, dependemos de sistemas, dependemos de telecomunicaciones, de redes y de nuestros sistemas. Tenemos computadores, tenemos información. Hoy día todo está respaldado a cierto nivel. Pero si nos cortan el teléfono, no tenemos WhatsApp, no tenemos internet, no tenemos nada, no tenemos cómo entrar al computador, etc. Quiero hacer una invitación a acceder a más información. Poder encontrar un nexo con nosotros en conversar temas donde busquemos soluciones, con tecnología, implementando sistemas, mejorando lo existente, investigando, cooperando. Le invitamos a trabajar de manera conjunta en un sistema integrado. Del terremoto hubieron sectores tremendamente afectados, de otros sectores que no son los nuestros, no es el inmobiliario, es el retail, todos los supermercados, Roberto Fantuzzi, todo el sector industrial. Aquí faltaba un sector. Yo invité a un amigo que hicimos un MBA con él, que es Roberto Castro, un tipo que es experto en logística a nivel latinoamericano. Hola, y quiero que lo conozcan. soy Roberto Castro, de profesión ingeniero civil de la Universidad de Chile. He realizado toda mi carrera profesional en el área de logística, específicamente en el rubro del retail, con ya casi 20 años de experiencia. Les cuento que para el terremoto del 2010, del 27 de febrero, me encontraba ocupando el cargo de gerente de distribución y logística para Cencosud S.A., el cual atiende los formatos Jumbo, Santa Isabel, Easy, WOW, entre otros, en Chile, Argentina, Perú, Colombia y Brasil. Como aprendizaje, me interesa transmitirles muy brevemente que es fundamental estar preparado para este tipo de emergencias o crisis. Es en esta instancia donde se colocan a prueba la capacitación del personal, su profesionalismo
y los procedimientos vigentes. Las pequeñas debilidades salen a la luz sin piedad. Lo fundamental y lo que quiero enfatizar es a respetar siempre los procedimientos, especialmente lo que tienen relación con el marco legal, impuestos, internaciones y control de inventario. Bajo una presión tan enorme como lo sucedido, con desabastecimiento, heridos, saqueos, réplicas, etc., se tiende a pasar por alto algunas normas básicas de funcionamiento. A ustedes, como responsables de una operación o un grupo de personas, les puedo decir, jamás dejen de hacer respetar sus procedimientos. En Chile tenemos un dicho, las urgencias pasan, los errores quedan. Es más, después de esta emergencia, incluso hubo personas cuestionadas y procesadas por dejar de cumplir sus funciones principales de control. ¿Cómo amortiguar de alguna forma estos efectos? Espero en este corto tiempo haberles dejado un pequeño mensaje de mi experiencia en una emergencia como la que vivimos en Chile el año 2010. De hecho, el terremoto de Coquimbo del año pasado, en el norte de Chile, pusimos a prueba estos planes de emergencia, que funcionaron bastante bien. Sin embargo, el aprendizaje es constante y nunca ha de terminar. Espero visitar pronto vuestro país. Ahora me voy a ver la Copa América. Y en lo que pueda serles útil, no duden en contactarme. Un abrazo y hasta pronto. Se maneja flotas importantísimas. Lo quise, digamos, citar porque es un aspecto en ingeniería que aquí en el colegio, la logística, el supply chain management y el manejo de recursos, suministro, manejo de las crisis, es algo que a pesar de que los ingenieros no lo manejamos tan bien, es algo que también tenemos que enfrentar. Quiero también citar a Isaquija, que nos acompaña acá, que es experto informático, que soporte nuestra plataforma, y le pedí un resumen de su opinión. Hola, soy Isa Nasib Guajira, experto en seguridad y jefe de informática del proyecto que hoy presentamos. Mi función principal es asegurar el correcto funcionamiento de los componentes y sistemas informáticos. Esta nueva plataforma se crea para cubrir la necesidad de colaboración entre profesionales y técnicos con instituciones privadas o gubernamentales, convirtiéndose en una poderosa herramienta de toma de decisiones, la que con procesos estructurados logra un intercambio de información entre los entes respectivos. Algunas de las funciones incluyen la organización de grupos de trabajo, levantamiento de información, prospección, análisis, data mining, focus research y otros. Cuando ocurre una catástrofe, no solamente se ve afectada la infraestructura, sino también los sistemas de información, seguridad y comunicación, lo que sin duda afecta por igual a instituciones u organismos públicos como a la empresa privada. Es indispensable ante una emergencia contar con sistemas, mecanismos y procedimientos adecuados con el fin de dar una solución rápida y eficaz al problema. Perder información puede muchas veces ser más catastrófico que la pérdida de los bienes materiales. En los últimos años hemos desarrollado soluciones orientadas a satisfacer las necesidades de las instituciones, tanto en temas de logística, comunicación y seguridad, dando respuesta rápida y eficaz cuando la situación así lo merita. Nos ponemos a vuestra disposición para discutir nuestra propuesta en diversos escenarios. Me despido afectuosamente, Isaquija. Bien, gracias. La relevancia que tiene Isa es el soporte que nos entrega. Hablábamos sobre la telecomunicación. Quiero poder encontrar el nexo con nosotros en conversar temas donde busquemos soluciones, con tecnología, implementando sistemas, mejorando lo existente, investigando, cooperando. Le invitamos a trabajar de manera conjunta en un sistema integrado. Se lo voy a mostrar.
plataforma hoy día existe y está disponible. Lo que yo quiero es invitarlo una vez más, agradecerle su tiempo y evidenciando, ¿cierto?, que nuestro grupo y creo que todos, ¿cierto?, nos damos cuenta que el estar comunicado, el tener, poder hacer trabajo en equipo, hacer investigación, tener acceso a información y tecnología, es la clave. Los queremos invitar a formar parte de la red, a compartir información, a comunicarse. Actualmente nosotros pedimos sus datos, ¿cierto?, a la entrada, y a su correo electrónico ya fue enviado una invitación en donde ustedes ya tienen acceso a la plataforma y pueden hacer cualquier tipo de comentario. Desde el 2010 comenzamos. Hoy queremos ir creciendo, apoyando al colegio que tan amablemente nos invitó, y Unidos por Ecuador también participar de la reconstrucción. Muchas gracias, Grupo Cartunista.